Hace muchos años, cuando tenía como 15 años, me regalaron una camiseta. Me acuerdo muy bien que era gris y tenía este conejo. Yo sabía que era Playboy, pero no me imaginé que el pueblo en el que vivía tenía nadie idea qué significaba, entonces yo salía con ella como si nada. Una vez un tipo me gritó: ¡Uy, conejita! y a mí me dio tanta aire y vergüenza que me seguí poniendo la camiseta, pero al revés, para que no se viera el conejo, porque me parecía que la tela era súper chévere. Acoso callejero 1, Juliana 0. En estos días me encontré con una serie documental de Amazon que hablaba de la historia de Playboy y lo vi todo y me pareció topsísimo y me interesó demasiado ese tema. Me puse a buscar información y les hice este video. Ya muchos se imaginarán por el título que yo voy a venir a mostrarles fotos de mujeres en bola. No. Bueno, sí. Como todos creen que es, y hasta yo creía que era Playboy, pero hoy vamos a hablar de la visión crítica social de Playboy y de su fundador en la segunda mitad del siglo XX estadounidense. A medida que iba investigando sobre el tema y viendo la serie, me encontré con un montón de visiones sobre Playboy. Lo que las mujeres de los 70s en la segunda ola del feminismo, las mujeres de los 2000 y las de ahora piensan sobre todo lo que hizo Hefner. Claro que es un debate polémico, pero ustedes saben que a nosotros no nos gusta meternos en eso. Hablemos aparte de los desnudos y situemos a Playboy en una época donde el mundo literalmente se reconfiguró así en cuestión de añitos. La Guerra Fría, la construcción del muro, la caída del muro, la segunda ola del feminismo, la guerra de Vietnam, el imperialismo estadounidense y soviético, la revolución sexual, la píldora anticonceptiva, el SIDA, la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos sobre todo, el aborto y en mayo del 68, la música protesta. Mejor dicho, la segunda mitad del siglo XX tiene de dónde agarrar para cualquier historiador. Cuando se creó Playboy, Estados Unidos había salido de la Segunda Guerra Mundial y digamos que se estaban reactivando económicamente y socialmente, pues como es claro. Su fundador y editor Hefner tenía un pensamiento mucho más adelantado a los valores tradicionalistas que se trataban de promulgar, como la familia blanca y feliz y el pudor a las cuestiones del sexo, como ha pasado siempre en este polémico tema. ¿Hablas del modo sexo? Si no hemos hecho el modo sexo en siglos, no sé si aún tenga el poder. El sexo ha hecho parte de la historia de la humanidad desde que apenas éramos una partícula más allá de un asunto reproductivo, sino un tema más de placer. El sexo que no fuera para reproducirse era visto hipócritamente como una aberración, a pesar de que la mayoría les gustaba, por no decir que a todos. Traditional values related to sex are not good for people. They're hypocritical. Incluso hoy en día también hay cierto fanatismo en condenar las prácticas sexuales consensuadas. Hefner introdujo el sexo en los 50 como un tema que debería hablarse a pesar de que era un discurso meramente masculino, pero además usó este para hablar de otros temas que hasta lo metieron en muchos problemas y de los cuales son de una vista típica estadounidense no tocaba. Hefner habló a medida de que pasaban los años de temas que azotaban el tradicionalismo blanco estadounidense, como la lucha de los negros y las negras por simplemente el respeto que debían darles las autoridades. Las marchas terminaban en abuso policial, de negros asesinados, torturados, mujeres negras violadas. Era un caos vergonzoso hasta hace 70 años, donde aún se considera la inferioridad de los afroamericanos a pesar de la lucha por su libertad anteriormente. Playboy acogió estas consignas y le dio voz a grandes líderes del movimiento por los derechos civiles, entre ellos nada más y nada menos que Martin Luther King Jr. días antes de su asesinato. Además, Hefner era un gran seguidor del jazz, un género mayoritariamente negro con mujeres y hombres que él mismo invitaba a sus eventos en su programa de televisión. Esto así no crea le trajo el enorme riesgo de perder suscriptores y seguidores por apoyar la lucha de los negros. Sin embargo, el man se lanzó. Por otro lado, la filosofía de Playboy, más allá de ser un empuje a la revolución sexual mayoritariamente masculina, rechazó abiertamente el vínculo entre iglesia y Estado. Denunció la corrupción en muchas organizaciones. Hefner, frente a la guerra de Vietnam, afirma lo siguiente: con más muertos todos los días, los manifestantes tomaron las calles y los jóvenes quemaron sus cartillas militares. Nunca antes se había protestado contra una guerra tan abiertamente y yo sabía que estos jóvenes radicales tenían un lugar en Playboy. Incluso muchos exmiembros de la revista Playboy afirman que tenían cierto acercamiento con las concepciones de izquierda. Ahora bien, Playboy nunca condenó realmente a Estados Unidos ni a la Unión Soviética por haber metido sus narices en Vietnam bajo sus intereses imperialistas, pero sí rechazó contundentemente la guerra y apoyó a quienes se movilizaban pacíficamente contra esta. Tampoco estamos defendiendo a capa y espada a Playboy, pues además tuvo grandes contradictoras y enemigas, líderes de la segunda ola del feminismo, quienes le dijeron a la cara en Hefner que era un opresor, un cosificador del cuerpo femenino. John Miller and Sally Kempton. They oppress us as women. They benefit from oppressing women. They really do. Hefner has built an empire based on oppressing women. Have you had this reaction before tonight? Yes, can I respond just a little bit? All right. I think that women over generations and centuries have indeed been oppressed. I think there's no question about it. I think there are still many areas in society in which they do not have equal job opportunity, but I take issue and separate in this one rather fundamental area.
I think whether you are male or female is the beginning of who you are as a human being. I think it's important, and I think that it is important emotionally as well as physically. I think there are differences, and I think there should continue to be differences. Would you like to respond to? I certainly would. The role that you have selected for women is degrading to women because you choose to see women as sex objects, not as full human beings. Well, obviously Hold on a degrading. minute. The day that I I haven't finished. The day that you are willing to come out here with a cottontail attached to your rear end. You make them look like animals. Yes, women aren't bunnies, they're not rabbits, they're human beings. El tipo pensaba que era un gran aliado de las mujeres por mostrar que nosotros también disfrutábamos del sexo, además de entregar ediciones especiales sobre la importancia de despenalizar el aborto, pero para las feministas de la época no fue así. No puedo tampoco atreverme a decir que para las mujeres en general. Podemos concluir que a pesar de las críticas del feminismo que son muy válidas para el pensamiento de la época, Playboy fue una revista avanzada que incluso se convirtió en un documento histórico del siglo XX, que a través de los artículos, la literatura, la caricatura y la música protestó contra el status quo. Podremos decir que fue asunto de marketing, pero realmente hablar de estos temas en el Estados Unidos de la época era un riesgo increíblemente alto. Hugh Hefner is my enemy.